Se llama hallazgo de fosas, uso de análisis geoespacial para la búsqueda de personas desaparecidas. Se basa en un informe que el Centro Geo presentó hace pocos días sobre Baja California, pero yo había leído de ellos el mismo concepto dos veces. Una vez cuando salió un artículo hace un par de años de Guerrero con el mismo modelo de estimación de fosas, de búsqueda la georreferenciada de fosas predictiva, como para buscar algo que todavía no se sabe que hay. Y también había venido un chavo acá a la Ibero que trabajaba esa metodología y era un cartógrafo, un geógrafo, ¿no? Que hace cartografías y lo hizo en Veracruz. Entonces, ya esta es la tercera como que metodología en estados que tienen cierto patrón tipo Guanajuato también, ¿no? Entonces ahí tenían, su objetivo es con técnicas geoespaciales y un aprendizaje de máquina que sería como inteligencia artificial, como modelos matemáticos que se cargan en programas en la computadora, para decirlo más simple, eh, buscar fosas clandestinas, o bien cuando ya una persona como ustedes, las buscadoras, están en campo, cómo poderse conocer el concepto y orientarse un poco, ¿no? Entonces también puede servir para eso. Dice, decidimos utilizar 52 coordenadas que les dio la Fiscalía Estatal, que es el registro de fosas de la Fiscalía de Baja California, que tienen y las tienen con coordenadas, lo cual ya vamos a ver que falta en Guanajuato, porque en Guanajuato tú no le puedes pedir, prácticamente no te da la información. Yo ya intenté incluso el listado completo de las fosas de la Fiscalía, no te lo dan, solo te mandan a este mapa que ustedes conocerán bien, ¿no? Ese mapa con 13 sitios nada más, sin fechas y sin coordenadas. Entonces no sirve prácticamente para nada. Para este fin no sirve. Pero se podría tal vez ver si lo dan. Creo que sí, la comisión de búsqueda es la que lo tiene, este listado. Entonces ellos analizan esas coordenadas de todas las fosas de los últimos años, que nosotros hicimos eso también con reportes de prensa. Aparte, lo hicimos como universidad, con data cívica, ¿no? Pero lo vamos a ver acá. Entonces, usan tres métodos y el que nos interesaba más es el del espacio clandestino para buscar fosas, ¿no? O confirmar lo que los anónimos a lo mejor te dan. También puede ir por ahí. Acá son mapas de esa misma página. Los tres métodos que explican son análisis de patrones puntuales. Yo lo traduzco como al lenguaje más fácil, análisis de puntos. O sea, todos los puntos que la fiscalía tiene registrados eran 52. Ven ahí que dice Clandestine Graves 2009-2021. Nosotros habíamos hecho 2009-2020, pero no es de la fiscalía, es la diferencia. La fiscalía no tiene ese dato, no te lo da, y ni la comisión de búsqueda porque acaba de empezar hace 2 años, ¿no? Entonces, habría que insistirles, por ejemplo, en una mesa de trabajo, insistirles que ya de los puntos de todas las fosas hasta 2009, para ya después de 2009 o lo que sea, cualquier fecha, para que a lo mejor el centro geo pueda trabajarlo, ¿no? Como ha hecho en Baja California. Aquí ni siquiera va a ser posible como tal por ahora, ¿no? Eh, Espacio clandestino y acumulación de nitrógeno son los métodos que manejan, ¿no? Acá, en cambio, son los mapas que tenemos en Guanajuato. Este es de la Fiscalía, que ya les mencionaba, que son pocos puntos y ni te dice cuántas fosas fueron, en qué periodo. Por ejemplo, un punto pueden ser 20 fosas, ¿no? Y 20 fosas son 20 puntos en realidad y están en temporalidades diferentes. Este es el mapa que habíamos hecho nosotros de la Ibero, con Ibero México, Ibero de acá, de León, y la data cívica, ¿no? Pero hasta 2020 llegaba, hasta el SAUS de Villaseñor, creo que todavía llega a estar ahí en 2021, que también lo conocen bien, ¿no? Ese punto, pero es una estimación cercana. Y ese mapa sí no está tan mal, se parece, si miran un poquito a este de Baja California, que tiene más puntos y las coordenadas también, pero el de Fiscalía no tiene coordenada. Método uno que usan con todos esos puntitos, pongamos acá los que están acá, 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 analizan un patrón con probabilidades. Entonces, si se encuentran varios grupos de fosas muy próximos, pongamos Cortázar, ¿no? Salvatierra, Cámbaro, Celaya, eh, podemos suponer que estas no se encuentran en una ubicación aleatoria, que sea casual,
sino que están en zonas específicas con un patrón espacial. Podemos inferir la distancia de las fosas que aún no se han encontrado, o sea, de las siguientes que a lo mejor se encuentren lamentablemente por ahí, según los patrones de agrupación. O sea, hacen un estudio ahí. Yo ya no voy más allá, no soy técnico, pero el resultado es que pueden calcular en zonas del estado y municipio más o menos el radio mínimo y máximo de distancia en las cuales se van a encontrar probablemente muchas más fosas parecidas, ¿no? Con cierta probabilidad. Eso es por puntos, ¿no? Como es como veo dónde están todos los puntitos, hago un modelo, corro un modelo y el modelo me dice dónde, qué distancias máximas de esos puntitos puede haber para otros puntos. Así voy excluyendo partes del estado. Claro que probablemente va a salir todo el corredor industrial, Pénjamo, Acámbaro, Salvatierra, las zonas que ya conocemos, pero esto va con más precisión. Pero vamos al segundo, que es el que me interesaba más por el tema de los drones y porque es un concepto que podría ayudar. Donde más ellos vieron que en Baja California y Guerrero, donde más se encuentran fosas, puede haber otras modalidades, pozos, cuerpos en superficie, sitios de destrucción o de exterminio, incluso así, ¿no? Pero el espacio fosa, como que excavado, oculto, como dice la definición, se encuentra sobre todo en un tipo de espacio que ellos le llaman el espacio clandestino. Esa es una clasificación más social, ¿no? Como una clasificación de la experiencia que ahí tienen. Entonces dice, primero explico el esquema que está a la derecha un poco, ¿no? Cada espacio de nuestra vida, también, si queremos verlo así, tiene más o menos privacidad y más o menos accesibilidad. O sea, es fácil de llegar o no, es accesible, hay carreterita cerca, hay un senderito, hay obstáculo o no. Es posible llevar a gente ahí, es posible llevar bolsas, herramientas, es posible llevar hasta prisioneros eh, o hasta restos, sí es posible porque es accesible o no. Y es privado, o sea, está muy oculto, que quiere decir se ve de dónde estamos en carretera, de un cerro, de los alrededores. Ese punto es muy visible o más o menos. Entonces ponen cuatro lugares, ¿no? Es muy privado, espacio privado, sí, es poco accesible y muy privado, no se ve. Podríamos decir que un búnker, un subterráneo, un sótano dentro de tu casa que está en un fraccionamiento, etcétera, y que para acceder tienes que presentar miles de documentos y no lo dejan entrar, o un búnker, o un lugar escondido en la sierra, ¿no? En la sierra, por ejemplo, perdón, pero que también sea muy oculto, que nadie lo ve como una cabaña, así, es privado. Dentro de tu casa es muy privado, no pueden acceder así de fácil, tienen que entrar. Es público, en cambio, piensen en las plazas y así, cuando es muy accesible, o sea, de hecho está hecho para ser accesible y poco privado, o sea, casi todos te pueden ver, se asoman y te ven, estás expuesta, ¿no? Es escénico el espacio. Pensemos ahí, se me ocurrió el ejemplo del Cerro del Cubilete, que todo Guanajuato lo puede ver, o sea, cualquier carretera que tú vas, casi que en algún momento lo vas a ver este espacio, ¿no? Y es, digamos así, menos privado, ¿no? Es escénico, es como un parador, es un espacio escénico de mirador, es decir, es poco accesible tal vez, pero no es privado, o sea, se ve mucho, como el espacio público, es público normalmente hasta el mirador, pero es poco accesible porque tienes que trepar, tienes que ir a un lugar lejos, no siempre hay carretera, ¿no? Esos son los espacios. El clandestino, que es donde más han encontrado que hay fosas, o sea, hay esa modalidad de excavación y de ocultar, es muy accesible, relativamente accesible, o sea, es posible llevar a gente incluso ahí caminando, pero es relativamente bastante privado, muy privado, ¿no? Entonces, el hecho de que las fosas son ilegales obliga a los perpetradores, que ahí dice a la izquierda, a elegir lugares que sean ocultos
que garantices con privacidad, pero que sí puedan llegar. Entonces nunca lo vas a encontrar tan lejos y tan inaccesible, tan así de la carretera, pero sí va a ser bastante bien escondidito, con vegetación, etcétera. Entonces dice, ¿cómo se va a dar eso? Garanticen privacidad. Entonces, la estructura del paisaje, sobre todo el terreno, como es, si está empinado, inclinado, con barranquitas, medio tortuoso, así, o con la vegetación, tiene un papel fundamental para seleccionarlo. El contexto geográfico impone restricciones de accesibilidad. El traslado de persona en contra de su voluntad o de restos humanos requiere un transporte rápido y discreto. Entonces tiene que ser privado, pero tiene que tiene que estar accesible de alguna manera, ¿no? O accesible con una moto, o accesible con lo que puedan tener al alcance, que normalmente es el camino, la camioneta y luego ya la caminata, ¿no? Entonces también como punto 3.4, la red de transportes carreteras normalmente, pero también otros, puede ser barcos, lanchas, islas, posibilidad de transportarse hasta ahí y la pendiente del terreno son importantes para determinar el lugar. Entonces, esa privacidad y esa accesibilidad dependen de esos cuatro factores, ¿no? Menciono todo esto porque se define el espacio geográfico mediante dos conceptos, la accesibilidad espacial y la privacidad del espacio, que son relevantes para localizar fosas, ¿no? Vamos a ver el siguiente. Ya casi finalizamos, terminamos, pero entonces, ¿cuándo es accesible? Ahí hacen todo un razonamiento, pero no hay que complicárselo tanto. Es accesible cuando dice el costo acumulado desde la celda urbana más cercana, o sea, un Oxxo más cercano, una casita, el panteón municipal como en el Saúl, el Palenque, el espacio urbano vivido con gente, el rastro, la carretera más cercana, la celda urbana más cercana, eh, sí, para ir de ahí a donde es el espacio de entierro, ¿no? El costo depende del tiempo y el tiempo depende de qué velocidad puedes ir, qué tipo de carretera es, de la inclinación, la pendiente del terreno y cuánta cobertura vegetal hay. Entonces ahí puede ser más o menos accesible y lo mismo determina un poco cuánto es privado o no. La frecuencia dice, ¿cuándo es más privado? Pongamos nosotros, ¿no? ¿Cuándo nos ponemos en situación muy privada, ¿no? Escondida? Pues cuando la frecuencia con que el punto en que estamos, o la fosa, se encuentra en la línea de visión de un observador. O sea, ¿cuántas veces una persona que cruza en carretera por ahí te podría potencialmente estar viendo? Casi que tú quieres un lugar que nunca te pudieran ver. Pero bueno, de vez en cuando en la curva, o si se asoma, o si tienes un dron, y ahí está el punto, ¿no? Te pueden ver o pueden ver el punto, ¿no? Es lo que potencializa el dron, es que puedes ir donde está poco visible, ¿no? A lo mejor es accesible, pero luego cambia la temporada del año y no lo es, pero el dron puede acceder o ver por lo menos. Entonces, donde el rango de visibilidad está limitado a pocos metros o pocos kilómetros también. Y si ellos realizan un cálculo, ellos pueden entonces checar el Google Maps y hacer ese cálculo en zonas potencialmente de fosas, pueden acercarte un poco, no van a alcanzar tampoco la coordenada, pero pueden excluir zonas. Este es bastante interesante la gráfica porque se parece a lo que ves del dron, lo que veíamos también acá cuando hicimos el ensayo, ¿no? La visibilidad la podemos entender también así. Considere la figura, considere donde el área verde resalta las cuencas visuales de un par de puntos donde se han descubierto restos humanos. Ellos eso lo pueden ver. El punto amarillo, el circulito, eh, la parte verde es donde ese punto es visible y donde tú ves. Es que luego te tienes que mover un poco para ver la otra pendiente, te tienes que mover 100 metros. Eso todo el dron te lo hace, ¿no? Pero normalmente eres tú que tienes que moverte y ya te empiezan a ver a ti, o no sé. Entonces, normalmente las fosas están más probables que estén en lugares de ese tipo, donde esa área verde es poquita, donde se ven pocas. Y la visibilidad se entiende entonces como intersección de las principales carreteras con la zona verde. Usted, al final, la gente anda en carretera, no es que va en la zona verde de plano de inicio, a menos que no vaya a hacer una búsqueda ahí. Entonces, la única posibilidad de ver la parte amarilla es que tú pases en carretera
Si no tienes un dron, claro, pero el dron lo aumenta. Y te pares, más o menos, si ven la de abajo, se ve una carretera que va hacia arriba y intersecciona la zona verde. Desde esa zona verde es la única parte en que por vegetación, pendiente, distancia, por varios factores que hay, es solo desde ahí tú puedes ver la zona de fosas. Entonces, a lo mejor desde ahí, si tú corres el dron, lo mandas a la zona de fosas y lo ves al dron. Todavía ahí lo vería, porque es una zona de visibilidad recíproca. Eso parece que el Centro Geo, por lo que entendí, lo detecta en zonas con Google Earth y con sus mapeos, ¿no? Entonces es interesante estudiarlo a lo mejor antes de eso, pero quizás con el dron, fotografiando toda la zona, recorriéndola en línea, cómo hacer la línea arriba, abajo y todo, hasta se pueda medio mapear y a lo mejor preguntarle por una formación. Después, quién sabe, el Centro Geo para que comparta más de la metodología o vengan, no sé, se me ocurre, ¿no? En estos casos hay poca visibilidad, ya que la mayor parte de la cuenca verde visual está sobre áreas en que no hay carretera. Entonces tú con un coche vas y no vas a poder ver mucho la zona de fosas sin dron. El dron yo creo que aumenta eso y esto. Entonces eso es el espacio, ahí sería un espacio clandestino. Ve que no es, nunca es distinto, nunca es lejos, realmente lejos, ¿no? Aquí hay una zona urbana a la derecha y abajo hay una carretera transitada, ¿no? Entonces, y muchos puntos son así, no sé, Cámbaro, El Saúl, Salvatierra, hasta Juventino, hay casas, ¿no? Había casas al final de la cuadra, pero están bastante, en general, escondidos o se ponen hacia abajo en un barranco y excavan ahí, así, ¿no? Entonces, a ver la siguiente. Este método no es que lo conozca muy bien, solo lo menciono para acabar. Otro método que pueden ellos realizar con mapeo es el análisis de nitrógeno que está en los cuerpos. El cuerpo concentra 50 veces más el nitrógeno normal que ponen hasta cuando fertilizan, ¿no? Artificialmente. Ese nitrógeno entra en el terreno y ahí no se vería fácilmente desde un satélite, pero sí se ve en las plantas que se nutren de él y tienen más verde y más clorofila en las hojas. Entonces, esa se puede cuantificar, que le llaman ahí clorofila en el borde rojo, índice RESI. Entonces, un estudio dijo que se podían descubrir entierros a partir de la detección de cuando crece en el tiempo aceleradamente ese índice RESI, esa clorofila del nitrógeno. Entonces, hay satélites que lo pueden adquirir. Entonces, tú puedes mapear Guanajuato y checar eso. Claro, no todo Guanajuato va a ser difícil. Zonas, ¿no? Zonas a lo mejor donde ya había puntos, donde ya hay espacios clandestinos, donde ya ustedes a lo mejor tienen datos y eso podría ser un de más, ¿no? Eh, no creo que se pueda hacer fácilmente como ciudadanos, ¿no? Así en tu casa, pero conocerlo es bueno porque puede dar más pistas en algún momento y hasta solicitar que las autoridades lo usen. No tienen por qué todos usar todo, pero después puede ser una solicitud. Están usando también este método, está funcionando, ¿por qué no los llaman? También puede ser una reivindicación ahí. Entonces, construyeron un índice con base en esos satélites y así. El problema es que a veces se pixelea la imagen, el satélite no tiene una foto tan clara. Si ustedes usan el Google con satélite, puede ayudarles mucho. Yo creo que la comisión un poquito, eso sí lo usa, aunque no con todo este método. Entonces, miren, termina la figura 3 es la del nitrógeno en rojo, es donde había alta concentración de nitrógeno detectada en las plantitas, no en la Tierra, ¿no? Solo del satélite. Y en el punto amarillo de la derecha es donde había una anomalía muy grande, que es el rojo. Entonces allí es, cerca de ahí es probable que haya fosas, pero no siempre es tan preciso igual, ¿no? Pero ya son tres métodos que ellos detectaron y hay métodos sociales, que son los que maneja una brigada de búsqueda independiente o la comisión, o sea, métodos de análisis de contexto, de mensajes anónimos, de exploración más o menos por experiencia en cierta zona, etcétera, ¿no? Pero estos serían un poquito más amplios, digamos, del tipo científico. Entonces, te dice aquí el índice NAI en torno a esa ubicación donde el tono rojo destaca las zonas, la zona en la que el NAI alcanza un valor superior a 50 y se cruza con la máscara espacial clandestina, también se muestra en dicha figura, arriba derecha.
junto con el correspondiente gráfico del valor de Resi a lo largo del periodo. Bueno, el de acá son eso que dice del nitrógeno en la flora y el índice que lo calcula con satélite. Y a la derecha es como eso, porque con el satélite lo pueden ver también, cómo eso varió. Y mira, hay un momento, 2019, 20, que se incrementa muchísimo. Entonces algo pasó ahí en ese año. Entonces, tú tienes un análisis de contexto del colectivo o de la comisión o de la fiscalía que lo debe de hacer, se supone, que dice 2019, muchas desapariciones en la colonia, en la zona, y un espacio clandestino bien detectado, o sea que es muy privado, pero accesible, y además en esa zona ya había, y además hay nitrógeno, pues son muchos indicadores, ¿no? Bastaría uno de estos ya para detonar una búsqueda de la comisión, de hecho, ¿no? En fin, aquí dan sus resultados ellos, se los dejo porque vienen los siguientes pasos también. Encontraron que 41 fosas georreferenciadas, o sea, de 52 que tenía la fiscalía, 41 son en zonas de fácil acceso, pero de baja visibilidad, cumpliendo con la noción de espacio clandestino. Y el Centro Geo identificó que 32% del territorio de Baja California cumple con ciertas características de este tipo y son áreas potenciales. Claro que es muchísimo el 30% del territorio, pero luego, ¿qué sucede entonces? Bueno, vienen los siguientes pasos, que es reducir el área con otros métodos que van a experimentar yo no conozco, obtener más información, claro, con la fuente principal, que luego la fuente humana de las personas, anónimos, vecinos y todo lo que igual conocen, hacer estudios de contexto, o sea, no solo un anónimo, sino relacionarlos todos. Y por ahí yo creo que es muy importante señalar, ojalá que la brigada y la comisión en algún momento, y la fiscalía en algún momento, y los colectivos no brigadas, pero de otro tipo que buscan de otra manera, también crucen todos los datos que tienen y sobre todo documenten mucho. Siempre la recomendación es que se puedan documentar las coordenadas y todo lo que hay, porque esa información es de la historia, casi que digo que de la historia del país, y es de la historia de ahí y quizás vaya a localizar a alguien más. Podrían utilizar a lo mejor no tienen, fíjense, ¿no? Acá la fiscalía apenas tenía 52 fosas. Si la brigada tiene 30 fosas en una zona chiquita, el centro geo con coordenadas precisas, imágenes que ya tomaron con el dron, a lo mejor o con foto y con Google, ya podrían estimar más, ¿no? Buscar más cosas y podría aplicarse. Pero aún así, aunque no se aplique el centro geo, tampoco es solo para eso, pero es para documentar el fenómeno en general y decirles, acá tenemos todo ese trabajo hecho y dónde están las autoridades también. Finalmente ven que su metodología siempre es realizar reuniones y talleres con familiares en busca de personas desaparecidas y autoridades, como que para decirles esto, ahorita es un taller interno, que luego si me dan permiso lo cargo en el canal para que lo puedan ver sus compañeras con calma del colectivo como una especie de resumen y lo ven quien no se pudo conectar, pero pues tiene esa utilidad. Entonces, es eso. Y acá era una idea para detonar el debate cuando estén en colectivo y con la más gente de la brigada. Entonces, con toda esta parte que vimos, ¿cuáles uso o funciones estarían pensando para cada dron? Y los dos drones juntos también, porque una cosa es usar uno y una cosa es dos personas especializadas en dron que vayan, ¿no? Y aquí me platicaban las compañeras que vinieron, por ejemplo, de uno por seguridad, rastreo del área y coordenadas, y el otro para explorar lejos para ver zonas no visibles, que entonces al no ser visibles pueden ser espacio clandestino, puede ser un espacio de ese tipo, o para moverse con más discreción porque uno hace más ruido y el otro no, o puede ser solo usar uno para reemplazar luego las baterías, ¿no? Y luego usar el otro, pueden ser simultáneos, acercarse a casas desde arriba, o puede ser también ir un poco lejos, grabar todo e irse a la casa revisar todo lo grabado y después volver con más precisión. En fin, hay muchas funciones que se pueden detectar. También qué seguridad dan, el más ruidoso o el no ruidoso, o los dos en términos de eso, qué dificultad de manejo puede haber, todo eso, ¿no? En fin,
era la parte del, que habríamos visto aquí en el tema de los drones, pero que no alcanzó el tiempo.